La conciencia sobre la salud mental que tenemos en la actualidad es bastante baja. Hemos pasado inclusive a la incredulidad, porque muchas veces digamos que los trastornos mentales no se notan de inmediato. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona le va quitando un poco el valor a lo que merece el concepto de lo que es la salud mental y piensa que de repente son cosas que la persona lo hace por manipular, que la persona lo hace por llamar la atención y resulta que la enfermedad mental es como cualquier semilla. Eso va creciendo y llega un momento en que la persona pues entra en un colapso, se desborda o sencillamente presenta una crisis. Actualmente los estados mentales se han disparado como consecuencia de la pandemia. ¿Qué sucede? Que ahora todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con esta desesperación que causa la pandemia, pues ha desarrollado más enfermedades. Por ejemplo, ahora tenemos más TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo, porque ahora las personas han quedado como que lavándose más las manos de lo que debe lavarse, o han quedado como que más pendientes del gel, de retirarse y guardar la distancia en forma exagerada por estos miedos. Entonces, yo siempre digo que la salud mental es una semillita que si no se le presta atención en el momento oportuno, pues termina desencadenando en problemas muy serios sobre la salud mental. Y sí que es cierto que se han disparado más en la actualidad.